Hola, buenas tardes. Vamos con nuestra primera entrega, que es una introducción a los números complejos expresados en forma polar o en forma trigonométrica. Sabemos de antes, damos por sentado que las formas cartesianas, binómica y par ordenado las conocen, por lo cual hacemos un somero repaso. Forma binómica. Expresamos a un número complejo genérico z como la suma de dos términos. X, término real, y por la unidad imaginaria, término imaginario. Recordemos que x e y son números reales que reciben los nombres de parte real del número complejo z y parte imaginaria de dicho número. Luego, también se lo puede expresar de una forma muy similar a la que usamos para expresar puntos en un gráfico de dos dimensiones. Par ordenado. Primera componente es la parte real, segunda componente es la parte imaginaria. En el par ordenado distinguimos parte real porque está en la primera componente, parte imaginaria en la segunda. En la forma binómica distinguimos a la parte real porque aparece solo ella en el término real y a la parte imaginaria que aparece multiplicada por la unidad imaginaria correspondiente. Una vez que tenemos esto, decimos, bueno, representemos gráficamente a nuestro número complejo z. Parte real en el eje de las partes reales, parte imaginaria y en el eje de las partes imaginarias. Ahí, si miramos bien desde el punto que representa el número complejo y proyectamos, tenemos ubicados en el eje real y en el eje imaginario a la parte real, a la parte imaginaria. Trazamos el segmento, recuerden, trazo recto, que une al polo, origen de coordenadas, con el punto que representa nuestro número complejo. La longitud de ese segmento recibe el nombre de módulo de dicho número complejo. Y luego, la inclinación de dicho segmento con respecto al semieje real positivo recibe el nombre de argumento. Designamos módulos, z entre barras, argumento generalmente con la letra que se asigna a los ángulos, tita por ejemplo. Una vez que decimos esto, ¿cómo expresamos a los módulos? Los módulos son longitudes, números reales positivos. Los argumentos. 0 se establece en la dirección del semieje real positivo. Pi sobre 2 se establece en la dirección del eje imaginario positivo y así continuamos. Pi para este argumento, semieje real negativo. 3 medios pi, este argumento para el semieje imaginario negativo. Y volvemos y completamos el giro. Tita igual 2pi. Entre 0 y 2pi decimos que tenemos argumentos principales. Si aparece un argumento cuyo valor es menor que 0, o sea negativo, o mayor que 2pi, ahí decimos es un argumento no principal. Ya veremos ejemplos en los videos que continúan. Luego, tenemos estos dos nuevos elementos, remarquémoslo. Módulo, número real positivo. Argumento, número real comprendido entre 0 y 2pi. Una vez que decimos esto, establezcamos las relaciones entre los elementos de los números complejos expresados en forma binómica o par ordenado y estos nuevos elementos módulo y argumento. Ahí mírenlo, el segmento y las proyecciones nos determinan un triángulo rectángulo. Por lo tanto, toda propiedad que conozcamos de los triángulos rectángulos son válidas y las vamos a emplear. Primera, teorema de Pitágoras. Módulo de la hipotenusa, módulo de z, longitud de la hipotenusa, raíz cuadrada de la suma de las longitudes de los cuadrados de los catetos. Trigonometría, tangente del argumento, relación, razón entre su cateto opuesto y su cateto adyacente. Obviamente consideramos que el denominador x, la parte real, no es 0. ¿Qué pasa si x es 0? Y bueno, estás acá, argumento pi sobre 2, o estamos acá, argumento 3 medios de pi. ¿Qué pasa si la parte imaginaria es igual a 0? Estamos de este lado, argumento 0, o de este otro, argumento pi. Recuerden siempre, vamos a guardar estas fórmulas de pasaje, les podemos decir así, para números complejos que nos queden representados en los cuadrantes. Vamos a ver que si nuestro número complejo se ubica directamente en alguno de los dos ejes reales, en forma directa vamos a determinar su módulo y su argumento. Análogamente, si ahora queremos obtener expresiones para la parte real y la parte imaginaria en función del módulo y del argumento, empleamos entonces
Parte real, cateto adyacente. Hipotenusa, coseno del argumento. Módulo del número complejo, coseno del argumento. Parte imaginaria, representada por el cateto opuesto al argumento. Y bueno, módulo por el seno del argumento. Empleando módulo y argumento, tenemos dos nuevas formas para expresar a los números complejos. Una se llama forma trigonométrica, donde expresamos el número complejo a partir de estas expresiones. Tomamos un factor común z y sustituimos, por supuesto, en la expresión binómica general, extraemos el factor común y nos queda número complejo z igual al módulo de dicho número que multiplica a una suma de dos términos. Coseno de tita, que es un término real, más el seno del argumento tita multiplicado por la unidad imaginaria. En forma más abreviada, podemos decir que nuestro número complejo, disculpen, aquí se nos escapó algo, nuestro número complejo queda expresado con su módulo y con su argumento. Es la misma forma anterior, nada más que presentada en forma más compacta. Ahí tenemos entonces dos nuevas formas para expresar a los números complejos. ¿Qué es lo que ocurre? Hay operaciones con los números complejos que son más cómodas de resolver en formas cartesianas, binómica o par ordenado, y hay otras operaciones que son más cómodas de resolver con la forma trigonométrica o la forma polar. ¿Cuáles son esas operaciones? Suma o resta con números complejos, muy útil, muy cómoda, muy práctica, la forma binómica o la forma de par ordenado. Potencias con exponentes naturales grandes, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, con exponentes reales, ahí formas trigonométrica o polar. Raíces de números complejos, en cualquier forma, forma trigonométrica o polar. La multiplicación o la división entre comillas, el elevar un número complejo al cuadrado o elevarlo al cubo, es más o menos de la misma dificultad en ambas maneras. En forma polar o trigonométrica o en forma binómica o par ordenado, multiplicar, dividir, elevar al cuadrado o elevar al cubo tienen la misma complejidad. Veremos algunos ejemplos a desarrollar en los siguientes videos.